Bueno, pues buenos días y muchas gracias a las organizadoras y organizadores de este congreso. Bueno, primeramente lo que voy a contextualizar contextualizar que lo que voy a presentar es parte de un texto que recientemente ha sido publicado en la revista Destrozos, una revista brasileña de pensamiento radical, y que también forma parte de un capítulo de mi tesis doctoral. La pregunta sobre si los animales consienten ante prácticas humanas es un ejercicio analítico que está vinculado a la noción de reciprocidad, pero también es una propuesta que procura repensar y rehacer prácticas de responsabilidad ética y política. La reciprocidad ha sido un ítem central en el análisis antropológico y ha sido clave para comprender cómo se articulan el parentesco, la economía y los órdenes morales, entre otros aspectos. Sin embargo, en esos desarrollos, los animales no humanos han aparecido principalmente como objetos de intercambio entre sociedades humanas o como referentes simbólicos. Paul Nadasdy señaló que ha prevalecido la renuencia a pensar a los animales como agentes capaces de involucrarse plenamente en relaciones sociales con humanos. Y esto ha llevado también a descartar las narrativas indígenas sobre reciprocidad con otros vivientes. Lo que Nadasdy propone es pensar las experiencias indígenas sin categorizarlas como creencias o metáforas, sino como realidades que desde nuestra manera de concebir el mundo no hemos aprendido a percibir o que se nos ha dicho que no existen. Ahora bien, la discusión que planteo lo que busca entender es cómo se interpreta que los animales dan o no su consentimiento ante prácticas que en última instancia implican su muerte y cómo esto se vincula con la reciprocidad. Vale, en su texto, Nadasdy aborda las prácticas de caza de los pueblos indígenas como una red de intercambios recíprocos en los que las presas no son tomadas por la fuerza, sino que ellas mismas se ofrecen a los cazadores. Y esto, a su vez, demanda obligaciones morales, prescripciones y rituales. Un caso etnográfico que resulta pertinente para ver cómo opera esta lógica y que no solo con las prácticas de caza de los pueblos indígenas, es el de Radhika Govindrayan en los Himalayas centrales de la India, que en su libro Animal Intimacies aborda la compleja red de cuidados, violencias y dilemas éticos que vinculan el parentesco con las prácticas sacrificiales. Al analizar el Adwar, un ritual en el que se sacrifican 8 animales en honor a la diosa Malika, narra la historia de Nima, quien cría durante 2 años a 8 cabras para ofrendarlas en el Navatri, una importante ceremonia hindú. El sobrino de Nima, que ha venido de visita desde los Estados Unidos, se rehúsa a comer la carne del animal sacrificado, expresando su consternación por la violencia del acto. Y pregunta por qué nos ofrendan vegetales. Nima le responde que en la antigüedad las deidades solo se conformaban con sangre y argumenta que si el sacrificio de las cabras tiene un valor profundo es porque ella se ha esforzado criándolas desde el amor maternal, como hijas. Su sobrino le replica que ese amor maternal no le impide enviarlas a la muerte en lugar de a sus hijos. Aquí un aspecto que destaca Govindrayan es que cuando ella hizo su investigación percibió que había una fuerte generización en las prácticas de crianza, es decir, son las mujeres quienes asumen los cuidados de las cabras, que es un trabajo físicamente extenuante que acaba derivando en dolores crónicos y que les ocupa más tiempo que la crianza de sus propios hijos. Entre los testimonios que va recogiendo está el de una mujer que le dice que antiguamente los dioses exigían sacrificios humanos y eran los niños quienes morían voluntariamente para salvar a sus padres. Al decir que hoy en día sacrifican animales en vez de niños, esta mujer le puntualiza a Govindrayan que no es tan distinto, ya que con la crianza se sientan los animales como hijos. La mujer agrega un detalle muy significativo para lo que estamos abordando hoy, y es que el temblor de los animales antes de ser sacrificados es lo que indica que aceptan morir voluntariamente para pagar por los cuidados que han recibido. Govindrayan también va observando pequeños gestos que, pudiendo ser insuficientes, abrirían posibilidades de un parentesco ético en medio de la violencia. Por ejemplo, las lágrimas fugaces de Nima, el gurú que murmura una oración antes de cada sacrificio, el anciano que registra en un cuaderno cada animal muerto para ser consciente del número de muertes del que es responsable, o la joven que lloraba al recordar las cabras que había criado y visto sacrificadas y su voto de no volver a sacrificar un animal. Y a partir de ahí es cuando Govindrayan destaca que, abro comillas, las relaciones sacrificiales están marcadas por prácticas de cuidado, atención y reciprocidad.
Vemos entonces que tanto Nadasdy con la caza indígena como Govindrayan con las prácticas sacrificiales en una localidad de la India, presentan estas relaciones insertas en redes de reciprocidad. Pero las alusiones a la reciprocidad también aparecen en la ganadería extensiva e incluso en discursos sobre bienestar animal en granjas industriales. Las tensiones morales se suelen resolver apelando a obligaciones y compensaciones. Sin embargo, la cuestión aquí es que la marcada simetría de unas relaciones en que una de las partes ha de dar su vida entera hace necesario preguntarse por las formas de manipulación o de coerción que podrían estar involucradas en lo que se interpreta como consentimiento. Precisamente, Wilkin Lika y Sue Donaldson, al explorar las tensiones entre derechos animales y derechos indígenas, se preguntan cómo sabemos si las relaciones actuales con otros animales son mutuas en lugar de forzadas. Consideran la argumentación de Nasdady, que presenta la caza no como un acto violento, sino como una red de reciprocidad a largo plazo, es irreconciliable con la perspectiva de quienes entienden la caza como un proceso violento en el que los cazadores toman la vida de los animales por la fuerza. Y para sostener este punto traen ejemplos como los gritos de las ballenas, grabados por la organización CICEFA, que evidencian cómo las ballenas luchan por su vida cuando son cazadas y que desmentirían la afirmación de los Macá sobre su entrega voluntaria. También los búfalos, que al ser acorralados por los Blackfoot, optan por arrojarse por un precipicio antes que dejarse cazar. El argumento de Kymlicka y Donaldson es que si se acepta la idea del consentimiento animal, habría que exigir evidencia real de que éste existe, ya que, abro comillas, los mitos del consentimiento se invocan regularmente para justificar la explotación animal, en las granjas industriales y en laboratorios de la sociedad dominante. Entonces, para entender el trasfondo de estas discusiones, hay que tener en cuenta que operan dentro de cosmovisiones que distan mucho de cómo solemos concebir las relaciones más que humanas. El antropólogo Tim Ingold distingue entre las relaciones de confianza que los cazadores-recolectores establecen con los animales y las relaciones pastorales, que estarían basadas en la dominación. En las segundas, las pastorales, los animales carecen de capacidad para corresponder y dependen de la autoridad del amo. Mientras que las primeras, las de los cazadores-recolectores, los animales se presentarían voluntariamente ante el cazador, pudiendo negarse a ser capturados. Desde esta lógica, Ingold califica estos encuentros como no violentos. Si el cazador intentara tomar la vida del animal por la fuerza, traicionaría la voluntad de dar y los animales lo abandonarían. Para profundizar en esta perspectiva, podemos citar también a Mario Blaser, que relata cómo los Innu conciben a los Atiku o Caribú, los conciben como entidades autónomas que pueden dejarse cazar o no, dependiendo de si los humanos han mantenido unas prácticas adecuadas de respeto. Entonces, cuando hay escasez de estos animales para la caza, sería una señal de que el maestro espiritual de los Atiku, los Caribú, está enojado por fallas en las relaciones morales con la naturaleza. Ahora bien, esto lo que evidencia es una complejidad de relaciones más que humanas y distintas formas de hacer mundo, pero no resuelve las tensiones, tanto morales como analíticas, que presenta la noción de reciprocidad, ni sus límites frente al consentimiento. Nadasdy coincide en parte con Ingold al entender la caza en contextos indígenas como no violentos, pero rechaza contraponer reciprocidad y dominación, como plantearon otros antropólogos como Tanner o Brightman, quienes al estudiar a los Cree concluyeron que las prácticas de engaño y coerción que involucraban la caza contradecían los principios de reciprocidad. Respecto a esto, Nadasdy argumenta que la reciprocidad no se limita a relaciones igualitarias o altruistas, sino que abarca el interés propio, la desigualdad y la depredación. Entonces aquí lo que nos preguntamos es si el engaño, la coerción y la dominación están formando parte de relaciones de reciprocidad, ¿por qué es tan relevante presentar el acto de matar como no violento porque es consensuado? Entonces, lo que yo estoy cuestionando aquí no es cómo las personas con las que las antropólogas investigamos, sean indígenas o no lo sean, entienden o significan sus propias prácticas, sino los límites de la reciprocidad como categoría analítica. Es decir, si asumimos que estas redes de reciprocidad abarcan relaciones que no son igualitarias ni benéficas para todas las partes, lo que cabe es dar cuenta de todas estas dimensiones. Y es aquí donde la noción de reciprocidad negativa se presenta como un término clave. Entre las pocas investigadoras que han trabajado la reciprocidad negativa está la antropóloga Paz Moreno Feliu, que la aborda a partir de las relaciones entre los internos de un campo de concentración de Auschwitz. Su argumento central es que esta noción no debe plantearse como la ausencia o transgresión de relaciones armónicas y benéficas, sino como parte constitutiva de la reciprocidad misma.
Entonces, si la reciprocidad se sustenta en una moralidad compartida, la quiebra, transformación o suspensión de ese orden moral han de entenderse como parte de ella y examinarse simultáneamente. Entonces, la clave de todo esto es dejar de entender la reciprocidad como un sinónimo de relaciones armónicas o igualitarias, y que esto nos abre un espacio para observar y analizar cómo la violencia, la manipulación o la dominación se están entrelazando con cuidados y afectos. Y para preguntarnos también si distintas formas de coerción estarían involucradas en lo que se significa como consentimiento. Pero nos queda otra pregunta, que es ¿qué herramientas metodológicas podemos emplear cuando en nuestras investigaciones lo que buscamos es poner en el centro a los animales más que humanos? Bueno, traigo dos propuestas, si no me da tiempo presento solo una, ¿de acuerdo? La primera son las etnografías etológicamente informadas, y esto es lo que plantea el antropólogo John Hartigan Jr., que a partir de un trabajo de campo en Galicia, observando directamente a caballos salvajes, propone situar en el centro del análisis la socialidad de estos animales y no las significaciones humanas sobre ellos. Entonces, Hartigan lo que hizo fue acercarse inicialmente a la llamada rapadas bestas, que es el ritual anual en el que los caballos que habitan los montes son apresados y acorralados, esquilados y algunos marcados a fuego. Entonces, Hartigan, tras haber observado cómo los caballos y las yeguas ordenaban sus vínculos en libertad, da cuenta de lo que sucede durante el ritual. Cuando los caballos eran obligados a agruparse, inicialmente lo que hicieron fue reforzar las estructuras grupales que tenían. Pero luego, con el caos dentro del curro, el curro es el recinto de piedra donde son hacinados, esto provocaba pánico entre las yeguas al separarlas de sus potros y también provocó enfrentamientos violentos entre los sementales. Tras el esquilado, mientras los sementales quedaban agotados y aislados, eran las yeguas quienes asumían el liderazgo para reorganizar las bandas, y se invertían los roles previos que había observado de los animales cuando vivían en libertad. Entonces, si traemos aquí la discusión sobre la reciprocidad y el consentimiento, supongamos que quienes llevan a cabo el ritual rapadas bestas alegaran que se trata de un intercambio recíproco entre humanos y caballos, e incluso que afirmaran que los caballos consienten ser apresados, hacinados, rapados y marcados a fuego. Los resultados de la investigación de Hartigan nos mostrarían una perspectiva muy diferente. Su propuesta, lejos de erigirse en la voz de los caballos, los pone en el centro de la observación y del análisis, procurando entender sus vivencias encarnadas. Y la otra propuesta sería etnografiar las resistencias animales. Podemos ver que en las etnografías que describen rituales con animales, el foco suele ponerse en cómo los humanos o las humanas significan lo que hacen con los animales. Entonces, la propuesta de etnografiar las resistencias animales conecta la etnografía etológicamente informada de Hartigan con investigaciones recientes dentro de los ECA sobre resistencias animales. Y en su parte más básica lo que consiste es en tratar de dar cuenta cómo los animales están resistiendo a las prácticas humanas. Pero esto nos insta también a preguntarnos, antes que nada, desde qué marcos epistémicos pensamos esa resistencia, si es que la pensamos. Porque cuando ponemos en diálogo investigaciones sobre resistencias animales con otras centradas en sociedades humanas, lo que encontramos son mecanismos similares, que percibir a un otro animalizado como incapaz de resistir intencionalmente puede negarle la humanidad y con ello legitimar órdenes de dominación. Pero a su vez reconocer la intencionalidad de un animal cuando desobedece o resiste un contexto de dominación o de explotación también puede ser cooptado y presentado como colaboración. Vale, voy a dejar esta otra propuesta aquí, si luego me queréis preguntar lo comento, porque veo que no me va a dar tiempo. Pero bueno, básicamente lo que quería es destacar es el ver la reciprocidad en vez de como un sinónimo de relaciones igualitarias, tratar de entender que en esas relaciones que se dicen recíprocas tenemos que prestar atención también a otro tipo de aspectos, pues eso, como la dominación, la coerción o la manipulación. Y por otro lado, de cara a la práctica, en mi caso desde la antropología, cómo podemos llevar a cabo investigaciones pues eso, que de alguna manera nos muestren que los animales quizá no están consintiendo a lo que los humanos dicen que sí. Vale, y dejo mi contacto también por si queréis la bibliografía o que os pase el
la presentación. Gracias.